Hablar de pérdida de carga básicamente es una de las partes más importantes en el dimensionamiento de tuberías de agua fría. Porque justamente el conocer la pérdida de carga manométrica es que nos va a ayudar a saber la dimensión adecuada, nos va a ayudar a dimensionar adecuadamente la tubería. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa sería la pérdida de carga? Aquí ya voy a hacer una comparación, porque muchos con seguridad que también son electricistas, ¿no? Trabajan la parte eléctrica y es una analogía muy, muy cercana entre líquidos, ¿no? Hidráulica y electricidad. Pues bien, si en una instalación eléctrica, por ejemplo, yo tengo vamos a decir que yo tengo un generadorcito aquí, una batería aquí, correcto. Y agarro un conductor un conductor paralelo, o sea, de dos conductores, y lo llevo pues a 100 metros de mi batería de 12 voltios, y a 100 metros yo mido el voltaje con un voltímetro y me dice pues que son 12 voltios. Aumento de esos 100 metros, aumento más 300 metros, y resulta que con el mismo conductor, la misma sección del conductor, mi voltaje continúa siendo 12 voltios. Entonces, bien, ahora, mi segunda experiencia, ¿cuál sería? Pues bien, a los primeros 100 metros yo le coloco una lámpara, vamos a decir una lámpara tipo de carro, ¿sí? ¿No? Esa lámpara de carro, poquito de carro. Y mi lámpara más o menos que ilumina. Cuando llego agregado los 300 metros más de cable, resulta que mi lámpara básicamente no enciende. Pero esa misma lámpara, cuando yo lo pongo aquí en la de la batería, enciende muy bien. Entonces, en la parte eléctrica, eso lo conocemos como caída de tensión, ¿correcto? ¿Y qué es lo que se nos viene a la cabeza para poder tener una iluminación buena a 100 metros y por lo menos regular o más que regular para buena a 300 metros? ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza rápidamente? Es aumentar la sección del conductor, ¿correcto? Aumentamos la sección del conductor. Pero, ¿cuánto debemos de incrementar la sección del conductor? Porque de hecho, por más que sea extremadamente grueso, por más que las pérdidas parezcan infinitamente pequeñas por ser tan grueso, pero se tipifica como pérdida. Entonces, la pérdida debe ser que tenga una relación económica, que abastezca una iluminación en el conductor sea de una sección tal que, digamos así, suministre una energía para que la lámpara funcione correctamente, que si va a existir pérdidas, pues no sean que afecten al usuario, pero que las pérdidas también estén dentro de los valores tipificados, técnicos, ¿eh? Entonces, eso implica pues conocer el cálculo del material, correcto, en base
base a las corrientes que van a haber. Ahora, así como una batería de 12 voltios, pues habrá también voltajes diferentes, ¿no? Hay 100, 200, 1000, 2000, miles de voltios. Entonces también en presiones, también digamos así, hasta cierto punto, podríamos decir así, habrá miles de kilogramos fuerza. Pero lógicamente que eso no se trabaja de esa forma ya en presiones. En presiones, digamos, si vamos a trabajar para nivel de cálculo con 7, kilos y medio, digamos, si con tuberías de ese tipo, ¿no? Para presiones mayores, trabajar presiones mayores, de repente vamos a llegar a esos análisis, pero vamos primero entendiéndolo así. Entonces, en el agua también sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo le pongo, abro un grifo, ¿no? Un grifo, una tornera, abro un grifo ahí cerca y pongo un balde, mido la cantidad de agua que sale en un tiempo determinado. Le pongo una manguera a ese grifo, le pongo una manguera de 10 metros y mido. Resulta que el tiempo es mayor porque el caudal disminuyó. Ese mismo, en vez de esa manguera de 10 metros, le pongo una de 100 metros. Peoró. Va a demorar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Las pérdidas. Pero ¿qué resulta? Que así como en la electricidad existe lo que podemos decir el voltímetro, en la parte eléctrica, en la parte hidráulica, hallamos el manómetro, ¿cierto? Y este manómetro es que nos va a decir los kilogramos fuerza, nos va a decir los metros de columna de agua, kilos pascal, o PSI, ¿correcto? Entonces, resulta que cerca medimos, vamos a decir, 10 metros columna de agua. A 100 metros medimos 10 metros columna de agua. A 300 metros de tubería también medimos 10 metros columna de agua. O sea, la presión no tiene nada que ver con la distancia. Pero cuando existe el caudal, la corriente de agua, así como en el conductor, la corriente que crea las pérdidas de tensión, la caída de tensión, entonces la corriente dentro de la tubería, la corriente de agua dentro de la tubería va a dar una caída de una pérdida de presión, pérdida manométrica, ¿correcto? Entonces esa pérdida la vamos a entender así. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, entonces vamos a entrar en la parte de un tubo, ¿correcto? Entonces, este tubo tiene un diámetro determinado. Pasar el agua dentro de este tubo, existe una pérdida para que pueda pasarla. Mientras más lejos, más longitud tenga, las pérdidas van a ser mayores. Correcto. Entonces, los metros de este tubo es que nos va a determinar a más longitud de tubo, mayores pérdidas. A mayor diámetro, vamos a suponer que yo cambio este tubo por un tubo de este diámetro, entonces aquí habrá menos pérdidas. El mismo agua va a pasar y aquí voy a tener mayor volumen de agua, ¿cierto? Y a la distancia determinada, vamos a decir 100 metros. Con este 100 metros, yo teniendo el caño aquí conectado a este lado, el caño de agua aquí conectado aquí, ¿cierto? El grifo de agua, aquí a los 100 metros a este punto, yo voy a llenar un balde en 10 minutos. Pero si yo pongo aquí, va a ser en 30 segundos. El mismo, aquí le pongo el caño en un tubo del mismo diámetro y pongo al final de cuenta aquí. ¿Por qué? Porque las pérdidas van a ser poquísimas aquí para la cantidad de agua que está pasando.
a la corriente de agua, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Ahora, ya existe, además de ser un tubo, existe lo que se llama las pérdidas localizadas, que en electricidad casi no se da eso, ¿no? Porque eh, cuando, por ejemplo, existe una pequeña falso contacto, va a crear que un calentamiento, pero no cae grandes voltios, ¿no? Cae milivoltios, un voltio máximo en un falso contacto y los conductores que están en falso contacto comienzan a ponerse rojo vivo. Pero en la parte hidráulica no. En la parte hidráulica existe, digamos así, la pérdida local en puntos de conexión, en puntos de cambio de dirección, en la entrada a un grifo, un registro de agua, entrada a una ducha, entrada a un grifo de un lavatorio, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden hacer la experiencia, digamos así, cuando antes de colocar una ducha, abran el registro y vean la cantidad enorme de agua que sale. Pero cuando lo ponen aquí, al salir aquí, sale bajo. El volumen de agua, por más abierto que esté, el volumen es menor que cuando el agua entra aquí, abierto sin esto. ¿Por qué? Porque aquí existe una pérdida de carga. Correcto, existe una pérdida de carga, que lo vamos a explicar cómo es tipificar esa pérdida de carga. Ahora, aquí, cuando el tubo cambia de dirección, ¿cierto? Este es un codo que lo conocemos como codo. Como este codo es bien cerrado, entonces el agua entra y para cambiar de dirección ya hay pérdida de presión, correcto. Entonces, antes que este codo, es recomendable usar esta curva, que es diferente, ¿cierto? En este codo se pierde 3 veces lo que se pierde en esta curva. 3 veces se pierde aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también las pérdidas se van a dar en estas tuberías. ¿Por qué? Porque si bien cierto aparentemente es grueso, pero aquí realmente la entrada, el agua es bien delgadita. Entonces aquí también hay una pérdida de agua, de caudal, de presión. Correcto. Y es la famosa pues llave de globo, ¿no? La llave de globo. Aquí el agua también puede salir fuerte aquí en la tubería, pero aquí sale poco, ¿cierto? Esta llave de globo. Entonces es diferente la llave de compuerta, ¿correcto? La llave de mariposa, que también existe, que las abren así, ¿cierto? Abren. O a la otra de esfera, que es una esfera que cierra y abre. O sea, está abierta o está cerrada. En cuanto está el globo, que se llaman llave de presión, ¿correcto? Hay mucha pérdida en pasar de un punto a otro punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es importante en las pérdidas. Entonces, ya serían las pérdidas localizadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a entender las pérdidas en las tuberías. La pérdida de carga, que vamos a ponerlo aquí, pérdida de carga, ¿cierto? Pérdida de carga. ¿Okay? Vamos a entenderlo así. Si yo, por ejemplo, tengo un tanque, vamos a poner aquí, tengo un tanque elevado, ¿cierto?
Muy bien. Este tanque elevado, estoy con agua aquí. Agua. Resulta, resulta que ante un diámetro de diámetro tubería y salida y una llave, pues resulta lo siguiente, que cuando yo coloco la llave aquí, ¿cierto? Aquí hay una altura, como habíamos dicho la altura, ¿cierto? Altura. Cuando yo pongo la llave aquí, mi agua, vamos a suponer que aquí me sale, con un diámetro determinado me sale 2 litros por segundo. Cuando yo conecto, este es el primer punto, cuando yo conecto ¿cierto? Conecto a esta altura A, la altura A, H más altura A, aquí me sale a 4 litros por segundo. Cuando yo conecto aquí, altura B, altura B, dale, vamos a decir 8 litros por segundo. Y cuando yo conecto a una altura C, altura C, entonces H más HC me sale, vamos a decir, 12 litros. ¿Ok? No, vamos a colocarle valores aquí. Vamos a poner que la altura del tanque sea 3 metros. 3 metros. Aquí 3 metros. Aquí sea, vamos a poner que sea 2 metros. Aquí sea 5 metros. Y aquí sea 15 metros. Pero, vamos a poner que hay 15 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué resulta? Que vemos que a diferentes niveles, ¿no?, que está colocada la salida de agua, aumenta la presión, por lo tanto aumenta el caudal de salida. ¿Correcto? Muy bien, ahora vamos a decir lo siguiente. Si yo meto aquí una tubería paralela, ¿cierto?, de, vamos a decir, de 300 metros, una longitud de 300 metros. ¿Cierto? De el mismo diámetro que aquí está salida. Entonces resulta que cuando llega aquí, vamos a decir que aquí sale 12 litros por segundo y aquí me sale 4 litros por segundo. Entonces el caudal es 4 litros por segundo. Mismo que yo aquí inicialmente 12 litros por segundo. Correcto. Entonces si aquí sale 4 litros por segundo, equivaldría a este punto, a este lado, o sea, el lado del tanque, ¿a qué altura?
altura de 2 metros. Entonces aquí sería 3 más 2, 5 metros. Y aquí quedan 18 metros, ¿cierto? Entonces sería que la pérdida de carga, ¿cierto? Diríamos que la pérdida de carga va a ser igual a que a la diferencia total, aquí en este caso 3 más 15, 18, menos, ¿cierto? Menos 3 más 2, 5. 18 menos 5. Igual a 13 metros columna de agua. ¿Cierto? Entonces mi pérdida de carga es de 13 metros columna de agua. Ahora, yo teniendo este diámetro aquí, si esta conducción aumento mi diámetro, automáticamente yo voy a aumentar mi salida. Por eso es que es importante entender que no necesariamente, por ejemplo, si la bomba es 2 pulgadas, no quiere decir que yo debo necesariamente llevar 2 pulgadas hacia el consumo. Yo podría aumentar mi diámetro para yo poder compensar la pérdida. Lo mismo en la parte eléctrica. Yo puedo tener un alambre de 4 milímetros en el lado del generador, ¿cierto? Pero yo voy a llevar a 300 metros, 200 metros, de 4 milímetros puedo llevar a 16 milímetros para reducir mi pérdida de transporte y me llegue una energía que garantice el final. ¿Correcto? Entonces aquí, esto de aquí, el aumento del diámetro, lo vamos a ver cuando vamos a ver las pérdidas de carga. Entonces, esto es lo que debemos entender, como que está tipificado la pérdida de carga. Ahora, muy importante es lo siguiente, es el horizonte. ¿Estamos de acuerdo? El horizonte. Porque si este tubo en el trayecto él se eleva, ¿cierto? Entonces, primero que va a tener en consideración ya no va a ser esto, sino va a ser el nivel sobre el cual el tanque va a estar trabajando. Entonces hay menos carga, ¿cierto? Hay menos presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces menos presión. Entonces aquí solamente el hecho de ver levantado el tubo, porque subió de repente en una calle, porque yo estoy llevando y está levantando, resulta que el tanque elevado está aquí y estoy levantando la tubería al final, entonces estoy disminuyendo mi altura manométrica, por lo tanto mis pérdidas van a tener que ser compensadas y ajustadas en función de la nueva altura manométrica, ¿correcto? Ahora, si por algún motivo este tanque está en una zona alta y la tubería desciende, entonces el punto de uso va a tener que ver la altura, la diferencia de altura entre donde está el punto de uso y la altura del tanque, ¿cierto? Del agua del tanque. Entonces aquí va a aumentar el nivel manométrico. Entonces la pérdida de carga va a ser en función a eso. ¿Correcto? Pues bien, si se ha entendido eso, yo voy a decir lo siguiente. Que no existe una pérdida de carga superior a la carga, al valor, a la presión manométrica del sistema. ¿Correcto?
Yo no puedo especular una carga una pérdida de carga de 20 metros cuando mi altura de mi tanque es solamente 6 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y yo no puedo decir que, yo quiero calcular con 5 metros de pérdida de carga cuando estoy instalando a 3 metros una caja de agua, no un tanque elevado en casa, que está a 3 metros y yo voy a calcular con 5 metros. Eso no tiene sentido. Lo óptimo en la parte hidráulica es para partir. La máxima transferencia se va a dar cuando la pérdida de carga sean iguales a la carga manométrica. Y eso en hidráulica es base, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que partir de ahí, no pueden partir de otro punto, ¿cierto? A no ser que ustedes tengan una instalación y sobre esa instalación hagan el estudio. Pero si ustedes van a hacer el estudio, entonces van a decir así, presión manométrica, pérdida de carga, ¿cierto? Es igual a presión manométrica. ¿Ok? Esto es esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi pérdida de carga, la pérdida de carga se va a dar, y lo vamos a ver ya ampliando el tema, se va a dar en función a los diámetros y al volumen y a las pérdidas localizadas, que ya las vamos a ver ahora un poco más detalladas. Entonces, la máxima pérdida me va a decir, tú eres en base a esta tubería con estas características de instalación, no puedes ir de más de esta cantidad de litros por segundo, litros hora, metros cúbicos hora, porque no puedes tener más de ese caudal. Por lo tanto, te vas a limitar solamente a la pérdida de carga. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ya un análisis con tuberías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pasamos a ese tema.